Capítulo 2, verso 1 en adelante. Estamos leyendo de la versión internacional, nueva versión internacional. Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 al 7. Cuando lo digan, cuando lo tengan, mejor dicho. Un amén o... Amén. Bien, leemos entonces en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así su palabra. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora por esta tu palabra. Ministranos, Espíritu Santo, a través de ella. Ayúdanos para poder exponerla con precisión y podamos tomar lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Bien, hermanos, aquí hay mucho que decir y podríamos hablar más de una hora. Mi pensamiento era hacer 2 sermones de cada iglesia, pero dado a que no quiero cansarles demasiado, hemos decidido hacer un sermón de cada iglesia, así pues nos evitamos 7 sermones más. Que sería un trabajo extra para mí y también pues para ustedes. El tema que le hemos puesto a este sermón de hoy, que es muy importante, hermano, es Éfeso, la iglesia del amor perdido. Éfeso, la iglesia del amor perdido. Y mirando un momento hacia atrás, el domingo pasado, basados en Apocalipsis capítulo 1, verso 9 al 20, tratamos el tema, lo que Cristo sigue haciendo con su iglesia. Eso fue el domingo pasado. Tratamos con el tema, lo que Cristo sigue haciendo con su iglesia, y vimos que a pesar del mal estado que la iglesia de Cristo a veces se encuentra, no siempre está arriba. A veces como que estamos un poquito abajo. Y a veces hay circunstancias hasta vergonzosas que ocurren en medio de la iglesia. Pero a pesar del mal estado en el cual la iglesia de Cristo puede estar, vimos en estos pasajes que Cristo aún está en medio de su pueblo trabajando. No oí un amén. Cristo está, a pesar de las circunstancias, en medio de su pueblo, obrando. Y mencionamos 7 puntos en los cuales Cristo está obrando en medio de su iglesia.
Primero dándole vida. Cristo es el que le da vida a la iglesia. La iglesia existe porque Cristo le da vida, porque Cristo la sustenta, porque Cristo le da poder. Número 2, porque Cristo está intercediendo por la iglesia. Número 3, Cristo está purificando a su iglesia. Número 4, Cristo está hablando con autoridad a su iglesia. Cristo está dominando, controlando a los líderes de su iglesia. Y número 6, Cristo está protegiendo del mal a su iglesia. Gloria a Dios. Finalmente vimos en número 7 que Cristo está reflejando su gloria por medio de su iglesia al mundo. Bendito el Señor. Entonces, no importa cuán mal aparente verse la iglesia en alguna circunstancia, Cristo sigue siendo la cabeza de su iglesia y Él sigue controlando y está en medio de su iglesia. No es la iglesia de nadie, es la iglesia de Cristo. Él prometió que Él la edificaría, Él, no nosotros. Y las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, porque Él sería que la edificaría. Y así lo está haciendo. Hoy en Apocalipsis 2, del verso 1 al 7, veremos, como ya dije, a Éfeso, la iglesia del amor perdido. Esa es la primera iglesia que vamos a hablar de ella, y la primera iglesia en la cual Jesús se dirige mediante el apóstol Juan. Y comenzaré primero por la pregunta: ¿quién es el autor y escritor de las palabras a la iglesia de Éfeso? En el verso 2, capítulo 2, verso 1, afirma y dice: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, y el que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Aquí trata de Jesucristo el exaltado, que continuaba y continúa moviéndose en medio de los 7 candelabros de oro. Y los 7 candelabros de oro, vimos la semana pasada que es una referencia a las 7 iglesias. Ahora, en el verso 11 vemos el glorioso Señor de la iglesia que dice lo siguiente. Estoy en 2.11 o 1.11 de Apocalipsis. Dice Juan, hablando el Señor Jesús a Juan: Juan, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Y menciona a cada una de la iglesia. Entonces vemos que entonces el que ordena a que escriba, el autor de la carta, el autor de estas cartas es Jesucristo. Pero el escritor es Juan. Y le dice que escriba a estas iglesias y lo envíe a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y a la iglesia de Laodicea. Ahora, una segunda pregunta que queremos continuar es: ¿cómo surgió la iglesia en Éfeso? ¿Cómo surgió esta iglesia? Y aquí, pues, sería bueno que tomen nota, y no lo van a leer ahora, por supuesto, pero en Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18 y el capítulo 19, ahí da la historia, el origen de esta iglesia, y da el desarrollo de esta iglesia en Éfeso. Por supuesto, vamos a resumir porque es mucho material. Y en Hechos 18 nos indica que Priscila y Aquila, esposas, y también el hermano Apolos, fueron los primeros que trajeron el evangelio en la ciudad de Éfeso. Ellos fueron los primeros que llegaron a Éfeso y comenzaron a esparcir las buenas nuevas de salvación. No había iglesia, sino comenzaron a evangelizar. Luego, el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso
y se encontró con discípulos de Juan el Bautista. Y al encontrarse con estos discípulos, no estaban bautizados. Y Pablo los bautizó en el nombre de Jesús. Los bautizó en las aguas en el nombre de Jesús. Y a este grupito que fue bautizado por Pablo, fueron prácticamente los primeros miembros de una iglesia que comenzó a surgir en la ciudad de Éfeso. Eso está en Hechos 19, del 1 al 7. Así fue que Pablo entonces comenzó la iglesia en la ciudad de Éfeso y continuó edificando esta iglesia por 3 años. Hechos 20, 31. Ahora, durante esos 3 años que Pablo estuvo allí en Éfeso y pues levantó esta obra, Pablo impactó, o el Evangelio de Cristo debemos decir, impactó a esa ciudad mediante el apóstol Pablo, o la prédica del apóstol Pablo. Y se dieron muchísimas conversiones de gente que eran pagana, muy paganas. Y en Hechos 19, 18, le voy a leer un verso para que vean cómo fue este asunto de tantas conversiones que se dieron en esa ciudad pagana. Y luego vamos a dar una descripción de ella. Hechos 19, 18 afirma que muchos habían creído y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería, eran muchos que practicaban la hechicería, juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Ellos estaban tan dados a esta práctica pagana y a la hechicería que tenían volúmenes de libros. Mi oficina se queda corta de tantos libros que tenían. Eran tantos porque estaban dedicados a la magia, a la hechicería. Y dice aquí, mira lo siguiente. Juntaron sus libros en un montón, los que se habían convertido, y los quemaron delante de todos. Realmente se convirtieron. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, de tantos libros que quemaron, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Eso era una cantidad exorbitante de tantos libros. Pero el Evangelio llegó en esta ciudad a través del apóstol Pablo y salvó a muchas almas paganas, hechiceras. Ahora, ya 40 años más tarde, vamos forward, hacia adelante, eso fue el inicio. Al pasar 40 años más tarde, Juan, el apóstol, vino a ser el pastor de esta iglesia en Éfeso, y ahora preso en la isla de Patmos, es que escribe lo que Cristo le dice a las iglesias. En paréntesis, Pablo fue el fundador de la iglesia de Éfeso y fue el pastor de la iglesia de Éfeso por los primeros 3 años. Así que esta iglesia estaba bien preparada teológicamente, doctrinalmente. El apóstol Pablo, de pastor. Todas las iglesias hubieran deseado tener al apóstol Pablo de pastor. Pero no solamente esto. Luego de Pablo vino Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, y pastoreó la iglesia de Éfeso. Y luego de Timoteo, se cree que Apolos, que era muy ágil en la predicación, fue el tercer pastor de la iglesia de Éfeso. Y como si fuera poco, el cuarto pastor de la iglesia de Éfeso fue nada más y nada menos que el apóstol Juan. ¿Qué privilegio tuvo esta iglesia? 4 pastores de alta calidad, conocedores de la escritura. Con Pablo bastaba, pero tenía a Pablo, tuvo a Pablo y tuvo a Juan como pastores de esta iglesia. Van a ver por qué eso es importante más adelante. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver entonces
algo de la ciudad de Éfeso. Vamos a ver algo de esta ciudad, porque esto nos va a ayudar a ver la magnitud de la obra poderosa que hizo Dios en esa ciudad pagana, que se asemeja mucho a muchas de las ciudades nuestras que son bastante paganas, donde el libertinaje está rampante. Y vamos a ver, la ciudad de Efesio, en primer lugar, era la más importante de Asia Menor. Y en tiempos del Nuevo Testamento tenía una población entre 250,000 y 500,000 personas. Era conocida por los grandes eventos deportivos y Juegos Olímpicos. Pero por lo más que se le conocía a esta ciudad, era por el centro que tenían, un centro de adoración a la diosa Artemisa. Por esto era que era popular, porque tenía una diosa llamada Artemisa y ellos tenían un centro en el cual le adoraban a esta diosa Artemisa, que también se le conocía o se llamaba Diana. Artemisa o Diana. Eso está en Hechos 19:27, por si quiere el verso. Este templo protegía, fíjese qué clase de templo, a todos los malhechores y delincuentes que se escapaban de cualquier cosa, ahí venían a parar. Ahí estaban, tenían un santuario donde iban los delincuentes, y este templo servía como santuario o protegía a los delincuentes. Y los artículos que se vendían para la adoración de Artemisa o Diana, los artículos o las estatuillas, porque hacían mucho negocio con eso, era una gran fuente de ingreso para esta ciudad de Efesio. Dependían mucho de esas estatuillas. Dicho sea de paso, de ahí, ese tipo de rituales que se transmitió mucho a la Iglesia Católica actualmente. Cada primavera, en honor a esta diosa, se celebraba por todo un mes eventos deportivos, dramáticos y musicales, todo un mes. Mientras que alrededor del templo había un alboroto de sacerdotes, prostitutas, banqueros, delincuentes, músicos, bailarines y adoradores frenéticos. ¿Se pueden imaginar nada más en la mente cómo era esa ciudad de corrupta y pagana y todo eso, todo lo que había ahí? Y realmente el que estaba empoderado era el mismo Satanás. Y aún en medio de todo este paganismo idolátrico, surgió este grupito fiel de cristianos conocida como la iglesia en Éfeso. Para que vean que para Dios no hay lugar en que Él no pueda orar. Y ahí con la predicación del Evangelio de Cristo, Dios obró en esta gente, los tornó, se arrepintieron, se convirtieron, y de ahí inició una iglesita, la iglesia de Éfeso, que luego pues se hizo una iglesia poderosa en 40 años aproximadamente, desde que Pablo la fundó hasta el tiempo de Juan, que ya estaba preso. Ahora vamos a ver a continuación el elogio, número 1, el reproche, número 2, el mandato, número 3, y el consejo que Jesucristo le da a la iglesia de Éfeso. Y dicho sea de paso, es el mismo elogio, reproche, mandato y consejo que Cristo le da a la iglesia hoy. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de creyentes. Así que no señale, bueno, es la iglesia aquella, ese montón. No. En la iglesia de Cristo, dicho sea de paso, estos 7 iglesias tipifican 7 tipos de creyentes. Ahora, hay iglesias que predominan un tipo de creyente, y otras hay iglesias que predominan
otro tipo de creyente, pero no quiere decir que no hay en cada iglesia diferentes tipos de creyentes, que son lo que tipifica estas 7 iglesias. Veamos primero el elogio a la iglesia de Éfeso que da Jesucristo. Y leemos el verso 2 nuevamente. Jesús dice: yo conozco tus obras. Le está hablando a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. Tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Entonces aquí, resumiendo, Cristo el Señor afirma que conoce tanto lo bueno como lo malo de esta iglesia. Por supuesto, Él es la cabeza y Él puede ver todo lo que acontece en la iglesia de Él. Gracias. Ahora, aquí Cristo elogia a la iglesia y está dando unas 5 acciones positivas por lo cual Cristo elogia a esta iglesia. Y esto es magnífico, hermano. Vamos a tomar nota porque esto nos va a servir para hacer un análisis de esta iglesia y para hacer un análisis de su vida. Yo estoy chequeándome, ya me faltan unas cositas ahí. Tengo que arrepentirme de esas cositas. Pero yo no soy el único, yo. Amén. Así que esto es un examen para cada cual, que lo da Cristo mismo, para ver dónde estamos bien. Y en estas áreas, Jesús o Cristo elogia a esta iglesia porque estaba muy bien en esta área. Y da 5 acciones positivas. Primera acción por la cual Cristo elogia a esta iglesia es por su duro trabajo y perseverancia. Esto era una iglesia que trabajaba fuerte. No estaba calientabanco. Trabajaban fuerte. La palabra lo dice claro, por su duro trabajo. Se esforzaban y perseveraban en ese trabajo. Era una iglesia activa, era una iglesia que rendía servicio, hacía lo que tenía que hacerse. Eso es muy bueno. Número 2, Jesús la elogia por no soportar a los malvados. Por supuesto, no toleraba a la gente mala. Número 3, la elogia por poner a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero son falsos. Esto era una iglesia que tenía discernimiento espiritual. Sabía quién era falso y quién no era falso. ¿Por qué? Porque conocía doctrina. Porque conocía la enseñanza bíblica. Porque tuvo como maestro a Pablo, a Timoteo, a Apolos y a Juan. Conocía Biblia y podía discernir a los falsos. Si usted no conoce doctrina, lo van a engañar, lo van a tomar de tonto. Esa es la importancia de por qué hay que enseñar la palabra. Pablo había preparado a la iglesia de Efesios en su tiempo y lo vemos en Efesios 4:14. Así no nos portaremos como niños. Pablo le había escrito a la iglesia en Efesios. Por tanto, así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, Pablo le había dicho a la iglesia de Éfeso: maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor.
Una cuarta razón por la cual Jesucristo elogia a esta iglesia es por perseverar y sufrir por Cristo sin desanimarse. No importa que tenían situaciones, pruebas, pero no se rendían. Como decía el pastor de esta iglesia, Miguel Cortés, no le cedían al diablo ni una uña. ¿Te recuerdas, Eva? Ni una uña se le puede ceder al diablo. No, era brava esta iglesia. Era brava. Perseveraba y sufría por Cristo sin desanimarse. No estaba con ñeñe. No. Hay que darle para adelante. Número 5. Jesús elogia a esta iglesia por aborrecer las prácticas de los nicolaitas. Y aquí hay unas cositas que se puede decir, pero simplemente los nicolaitas era un grupo de herejes que enseñaban que se podía ser cristiano y al mismo tiempo se podía vivir como te diera la gana. Y sobre todo podías vivir en inmoralidad sexual. Entonces, soy cristiano, pero puedo hacer lo que quiera. Esa era la enseñanza de los nicolaitas. Y esta iglesia decía, no. Eso no es así. Hay otra iglesia, que creo que es la iglesia de Pérgamo, es lo contrario. Bienvenidos. Porque hay iglesias, o llamadas iglesias, que toleran y soportan el pecado. Y Dios no puede bregar así. Entonces, Jesucristo elogia a esta iglesia por su duro trabajo, por no soportar a los malos, por poner a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, por perseverar y sufrir por Cristo y por aborrecer las prácticas de estos nicolaitas. La iglesia de Éfeso tenía todas estas buenas cualidades de pureza doctrinal. Estaba dura en la doctrina. Y también en el servicio a Cristo. Excelente. Yo quisiera que esta iglesia sea así. Y vamos por ahí. Amén. Nos queda. Amén también. Pero, ¿qué aconteció con esta iglesia? No era perfecta. Carecía de algo muy importante, algo muy esencial. Así es el caso de esta iglesia, nosotros, que no somos tampoco una iglesia perfecta. Si usted viene a buscar la iglesia perfecta, está en el lugar equivocado, porque la iglesia perfecta está en el cielo y está viviendo la época equivocada también. Todavía estamos en la tierra. Y de seguro también que carecemos de algo. No somos la iglesia perfecta. Vamos a ver el verso 4. Estamos en Apocalipsis 2:4. Ahora, de un elogio que le da Jesucristo a la iglesia, señalando los aspectos positivos y que Él realmente pues reconoce y les anima. Eso está bien. Muy bien, aplauso. Sigan trabajando duro, sigan discerniendo, sigan sirviendo. Ahora Jesús pasa y le tira una curva. El béisbol, ¿saben? Le cambió la bola, le tiró una curva y le hace un reproche a la iglesia de Éfeso. El verso 4 dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Todo está chévere, Éfeso, pero hay un problemita que realmente es más que un problemita, es fundamental. Si no arregla esto, todo lo que se ve bueno no va a funcionar. Hay un problema. Cristo, luego de elogiar a la iglesia de Éfeso por sus acciones positivas, ahora Cristo le reprocha por una razón negativa, pero que era de vital importancia. ¿Cuál era la razón? Por haber abandonado su primer amor por Jesucristo. Abandono de su primer amor
por Jesucristo. El amor por Jesucristo, que había iniciado unos 40 años atrás, cuando Pablo inició esta iglesia, ahora se había enfriado. Pablo mismo en Efesios 3, 17 y 19 al 19 dice, y le había dicho a los efesios, conozcan ese amor, le dijo Pablo a esta iglesia, que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ya la iglesia sabía, pero en esta área hubo descuido. La iglesia de Éfeso había llegado a conocer ese amor por Dios desde el origen, desde el comienzo, pero ahora lo había perdido. Cumplía con las responsabilidades cristianas cotidianas del qué hacer, del conocimiento bíblico y del servicio que tenían que rendir. En eso estaban bien. Pero su amor por Cristo iba decayendo, iba muriendo. Igualmente le había ocurrido esto al pueblo de Israel. Cuando usted va al Antiguo Testamento, exactamente esto le pasó al pueblo de Israel. Y le voy a dar una cita, Jeremías 2. Es muy larga, yo simplemente tomé algunos versos. Pero en Jeremías 2 lo lee en la casa y va a ver cómo Dios le habla al pueblo de Israel, que había abandonado su primer amor por Dios, luego que Dios le había dado todo. Dios había protegido a Israel, le había dado una tierra, le había dado todo. Y aquí usa la figura de esposo, de un esposo bueno que ayuda a su esposa. Pero solamente le voy a leer unos versos. En Jeremías 2 dice el Señor, hablándole o dirigiéndose a Israel, a su pueblo amado: yo recuerdo el fiel amor. Jesús, aquí Dios está hablando de manera poética. Yo recuerdo el fiel amor que me demostrabas, Israel, cuando eras joven, el cariño que sentías por mí cuando eras mi esposa. Recuerdo que me seguías por el desierto en una tierra no cultivada. Israel estaba consagrada al Señor, estaba entregada a Dios, estaba en ese amor profundo con Dios. Los sacerdotes, los líderes religiosos, dice Dios, no se preguntaron, ¿dónde está el Señor? La gente que maneja la ley no me reconoció. Los líderes se pusieron en mi contra. Los profetas se convirtieron en voceros de Baal y se fueron tras ídolos que no sirven para nada. Mi pueblo ha cambiado la gloria de Dios por ídolos que no sirven para nada. Esto es un lamento que Dios está presentando, una queja. El verso 13, Jeremías 2:13, es clave. Mira lo que dice. Dios dice: mi pueblo ha cometido dos pecados en mi contra. Número 1, me han abandonado a mí. Me han abandonado a mí, y dice, fuente de agua viva. Abandonaron la única fuente que le producía y le daba vida, dice Dios. Y segundo, y luego han cavado sus propias cisternas, pero esas cisternas están rotas y no pueden darles agua. Y este abandono, hermanos, este abandono no solo lo hizo el pueblo de Israel con Dios, sino que la iglesia en Éfeso también había hecho este abandono. Y muchas de las iglesias nuestras hoy también han abandonado a Dios. Y aquí podemos hablar mucho. Se ha dejado a Dios, se ha dejado la fuente de agua viva por cosas que no tienen vida ni sacian nuestra sed espiritual.
Esto ocurrió con Israel, esto ocurrió con la iglesia de Éfeso, y esto está ocurriendo hoy con muchas de nuestras iglesias. Esto puede que esté ocurriendo hoy en uno de ustedes, porque usted es parte de la iglesia. Este mensaje es difícil predicar, hermano. Yo he tratado este mensaje varias veces anterior y nunca estoy satisfecho porque hay mucho más que decir. Y lo que implica estas palabras para mi persona y para usted como creyente es algo fuerte. Usted tiene que mirarse ante Dios: Señor, ¿dónde estoy? Y si es encontrado culpable como Éfeso, usted tiene que arrepentirse, hermano. Y yo me tengo que arrepentir. Y me encuentro falto muchas veces. Y tengo que volver. Pero eso lo veremos más adelante. Ezequiel, vamos a darle otro pasaje en el Antiguo Testamento que muestra el abandono de Israel por Dios. Ezequiel 16, 8 en adelante, y lo leo de una versión pues actualizada. Dice: Dios le dice a su amado pueblo lo siguiente: te vi, Israel, yo te vi y noté que estabas en la edad del amor. ¿Qué lenguaje tan lindo? Está tratando de usar una metáfora, usando esta figura, y muestra que vio a Israel y noté que estabas en la edad del amor. Ya usted sabe, la del amor, en esa juventud que las hormonas, pues ya usted se enamora de todo. Ese amor ciego, ¿no? Pero aquí dice: y así que me extendí mis alas sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí, dice Dios, hice un pacto contigo y fuiste mía. Lo afirma el Señor Dios. Te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse linda, te cuidé. Luego te vestí con ropa hermosa y te calcé con finas sandalias de pies. Recuérdense que está usando un lenguaje figurativo como una forma de expresión del amor de Dios y el cuidado de Dios con su pueblo. Mire más, para aquellos que son legalistas, mira lo que dice aquí: puse un cinto de lino en tu cintura y un velo de seda en tu cabeza. Te adorné con joyas, te puse brazaletes, collares, aretes, diadema y un anillo en la nariz, que será la costumbre antes. Y Dios está usando ese lenguaje de cuidado y amor para el pueblo de Israel. Te adorné con joyas, te puse brazaletes. Bueno, ya leí eso. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino y seda, te alimentaste con el mejor trigo y miel y aceite. Eras tan hermosa como toda una reina. Así Dios habla de su pueblo. Tu hermosura te dio fama entre las demás naciones. Tu hermosura era perfecta debido a que puse sobre ti mi gloria. El Señor Dios lo ha dicho. Pero después de todo ese halago y toda esa presentación mostrando el cuidado de Dios y el amor hacia su pueblo, aquí está la respuesta que le da el pueblo de Dios. Pero empezaste a confiar en tu belleza, a prostituir tu fama. Sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, te prostituiste con el primero que pasaba. Porque prostituirse es abandonar a Dios y poner a Dios en un segundo lugar. Esta prostitución espiritual y esta traición, porque esto es una traición a Dios, ocurrió con Israel, ocurrió con la iglesia de Éfeso y
Sigue ocurriendo hoy en muchas iglesias y con muchos llamados cristianos. Nuestro primer amor por Dios se ha enfriado y la apatía e indiferencia ha tomado quizás el lugar que corresponde a Dios. La intensidad del amor ha menguó con esta iglesia y puede que haya menguado con usted y conmigo. Entonces, luego de Cristo elogiar y reprochar a la iglesia de Éfeso, ahora Cristo pasa a dar un mandato. Vimos el elogio, vimos el reproche, y ahora Cristo le va a dar un mandato a la iglesia de Éfeso en el verso 5, que dice así. Cristo le dice a su iglesia: recuerda de dónde has caído. Esto es importante, hermano. Recuerda de dónde has caído, número 1. Número 2, arrepiéntete, clave. Y, número 3, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Finalmente dice: si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. En otras palabras, quitaré de tu lugar esa iglesia. Desaparecerá. Hermano, esto es crucial, porque este mandato que da Cristo es en consecuencia a el abandono del primer amor. Así que todo lo bueno que tú tenías esta iglesia estaba en un hilo si no obedecía este mandato. Ahora vamos a explicar un poquito más estas palabras que Cristo habló a la iglesia. Cristo ahora confronta a la iglesia de Éfeso y le da el remedio para que vuelva a su primer amor como antes. Y lo primero que le dice es que tenía que recordar dónde estaban y dónde habían caído. Tienen que hacer una reflexión y dar una miradita hacia dónde, hacia el pasado. Cuando las cosas estaban bien. ¿Y por qué estaban bien? Porque había algunos elementos que estaban en su lugar que ahora no están en su lugar. O sea, debían recordar su relación pasada con Cristo y reconocer cómo habían perdido su amor por Dios. Usted sabe que esto pasa en diferentes cosas, diferentes relaciones humanas, y sobre todo lo podemos ilustrar con la misma figura que usa Dios con Israel, el matrimonio. Los matrimonios decaen y llegan a divorciarse porque se ha perdido el primer amor. Y pasan cosas y vienen problemas y las cosas de la vida y los problemas de la vida, del trabajo, de los hijos, de todo. Y eso va afectando. Nos vamos involucrando en otras cosas y ya pues nos vamos alejando. Y por eso tenemos que reflexionar de tanto en tanto. Espérate, no, si sigo así, esto va a tener su fin. Entonces hay que recordar qué es lo que está pasando. Bueno, ya no hay flores, ya no hay caricias, ya no hay reconocimiento. Esos son los elementos que hay que recordar para volver entonces ese matrimonio no caiga y sucumba, comunicación y etcétera. Eso es un ejemplo, pero en el caso aquí hay otros que vamos a dar. Primero entonces tenía que recordar, o sea, tenía que reconocer que habían perdido su primer amor por Dios. Segundo, tenían que arrepentirse del pecado de abandonar su amor por Cristo. O sea, debían cambiar de manera de pensar, sentir y actuar, tornándose de nuevo, una vez más, a Cristo. Hay que volver a la cruz. Hay que volver a aquel momento que usted venía delante de Dios y pasaba tiempo, realmente meditaba en la palabra de Dios.
costumbres que no son bíblicas, pero son buenas, venir al altar a orar. Eso no es una ley, pero es una buena costumbre que ayuda. Aquí no es suficiente, porque hay gente en algunas iglesias que pasan al frente y después en la casa son diablos o diablas. Eso tiene que darse en la casa, privado y también en lo público. Número 3, dice aquí que tenían además de recordar, número 1, número 2, además de arrepentirse, número 2, tenían que volver, número 3, a las prácticas que anteriormente hacían. O sea, ellos debían regresar de vuelta a los asuntos que los mantenían en esa intimidad de amor con Dios. ¿Cómo? ¿Cuáles son las dos fundamentales? La meditación y la lectura o estudio de la palabra. Número 2, la oración y la pasión por nuestro Señor Jesucristo. Hay que volver a esas disciplinas espirituales para entrar otra vez para calentar, para echar esas chispas, para esos carbones ya que están con poco fuego, que resurja ese fuego. Cristo con el remedio entonces da una advertencia firme y tajante, y es la siguiente: si no te arrepientes, y esta es la parte final de este verso 5, si no te arrepientes, en otras palabras, si no recuerdas ese amor, si no te arrepientes y te tornas a Cristo, si no vuelves a poner en práctica las disciplinas espirituales que avivaban o que van a avivar el fuego y la pasión por Jesucristo, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Aquí Cristo está amenazando, ¿oyó? Oye, entonces la gente se enoja cuando uno predica y hay amenazas de parte de Dios. No, Dios te está amenazando, está advirtiendo para que no pases por lo que no debe de pasar. Entonces Cristo está amenazando a la iglesia de Éfeso con que si no obedece y se arrepiente, su juicio vendría sobre la iglesia de Éfeso seguramente. El texto dice, su juicio vendrá sobre tu candelero, y candelabro dice esta versión, y tu candelabro se refiere a tu iglesia local, o en este caso a la iglesia local de Éfeso. O sea, la iglesia local de Éfeso sería quitada o dejaría de existir como iglesia en ese lugar. ¿Y sabe qué ha pasado con ella? Una iglesia poderosa en doctrina, una iglesia que tuvo los mejores pastores que puede desear una iglesia. Apóstol Pablo, Juan, Timoteo, una iglesia poderosa en doctrina, activa en trabajo, trabajaba duro. ¿Qué pasó? No se arrepintió, no volvió al primer amor, y este juicio que Dios da aquí se hizo una realidad. La iglesia de Éfeso no existe, se desapareció. ¿Sabe qué? Muchísimas iglesias hoy, del pasado, debo decir, han pasado, iglesias que fueron poderosas, grandes, reconocidas, con pastores prestigiosos, dado al conocimiento de la Biblia, ya no existen. No existen, hermano. Ese lugar ya no existe. Se han dispersado, hay ruinas, y además de eso, hoy día también puede que haya iglesias así. Existe el templo, porque el templo no es la iglesia, el templo simplemente es la estructura física, pero quizás están enfocados y desviados en una cosa solamente, en actividades, en programas, en lo que usted quiera llamarle, el entretenimiento, pero la iglesia está sin relación con Dios.
y lo que es entonces un club social, pero no es la iglesia de Cristo. Y ya está, como dice aquí, ha sido abandonada, ya ha dejado de existir. Hay muchos templos. Yo siempre me recuerdo de uno entre tantos que se puede mencionar, cuando yo iba y hacía delivery en mi trabajo para llevar algunos papeles a la oficina central acá en Manhattan, en una callecita donde hay una iglesia pequeña. Creo que John Wesley predicó ahí o fue pastor, y queda esa iglesita hecha como un monumento entre edificios grandísimos, y siempre pasaba yo muy curioso, pero mira si aquí estuvo John Wesley, predicadores que son reconocidos por la historia, que marcaron huella en este país, y lo que queda ahora, que una iglesia, un templo muerto, es un museo. Usted va a ver cosas, porque fueron abandonadas. Dios las abandonó. Cuando se enfría el amor por Cristo, eso es lo que pasa con las iglesias, se cierran. ¿Saben cuántas iglesias, templos se cierran anualmente, hermanos? Son más las que se cierran que las que se abren. ¿Sabía eso? Pues eso pasó con esta iglesia por no obedecer a este mandato. Finalmente, el verso 7. Estamos en Apocalipsis 2:7. Jesús ahora pasa a darle un consejo a esta iglesia. Elogio, eso está chévere. Le dio elogio a esta iglesia. Luego le dice, bueno, pero tienes este problema. Luego le da un mandato, cómo arreglar el problema. Y ahora finalmente le da un consejo y dice, el que tenga oídos. ¿Quién no tiene oído aquí? Todos, ¿verdad? O sea, todos. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Aquí Cristo está entonces concluyendo, exhortando que escuchemos y pongamos seria atención a lo que el Espíritu dice a las, plural, iglesias, plural. Esto indica que somos responsables de obedecer a Dios y de que esta obediencia se espera por igual en todas las iglesias, o sea, todos los creyentes. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, delante de Dios cuando hemos abandonado nuestra relación con Él. Amén. O hemos amenguado nuestra relación con Él. Porque no todo pasa de repente. Todo comienza con un alejamiento. Además, aquí el verso, Cristo da la promesa de que los vencedores, y aquí los vencedores se refiere a todos los cristianos verdaderos en Cristo, todo el creyente es vencedor. Ya eso lo predicamos en una predica anteriormente. Los vencedores son los creyentes. Da la promesa de que los creyentes, que los vencedores comerán del árbol de la vida. Esto significa que tienen el derecho de la vida eterna en el paraíso de Dios, que el paraíso de Dios quiere decir la vida eterna en el cielo. So Dios elogia, o Cristo elogia, Cristo reprende, Cristo manda, pero Cristo aconseja, porque Cristo quiere restaurar la relación de Él con nosotros, o nuestra relación con Él. Concluimos entonces que el hecho de que una iglesia esté activa en su servicio y que tenga buena doctrina, no se eche para atrás por eso. Ay, qué bueno que tengo un pastor que le gusta la enseñanza, nos enseña siempre, qué sermón es tremendo, qué enseñanza tan profunda. Tenemos a Edwin Flores que también nos enseña, yo estoy gozoso. Cuando a mí me dan mucho de eso, yo me echo para atrás un poquito porque me asusto, porque eso es una área y es importante,
pero hay que ver la otra. El hecho de que una iglesia esté activa en su servicio y que tenga buena doctrina no significa que permanecerá firme, hermano. Porque no es cuestión solamente de buena doctrina. Esta iglesia tuvo a lo mejor al apóstol Pablo y a Juan, olvídese. Pablo escribió casi 13 cartas de la Biblia, la cual tenemos inspirado por Dios, y Juan. Sin embargo, esta iglesia desapareció. Y era mucho más fuerte que cualquier iglesia de hoy que tenga maestros o predicadores. Tuvieron a los dos personajes que Dios usó para escribir, en la cual inspiró la palabra, Pablo y Juan. Y desapareció. Imagínense los pastorcitos de hoy, que damos lo que tenemos. No significa que permanecerán firmes. Es necesario mantener vivo la llama del amor con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De lo contrario, podríamos desaparecer de nuestro lugar si no nos arrepentimos. Vamos a estar de pies. Este es un momento de reflexión. Y la reflexión es como congregación y como individuos. Como congregación, yo estoy mirando dónde estamos, Señor. ¿Tenemos buena doctrina? ¿Tenemos buen servicio? ¿Tenemos buena relación contigo? Donde oramos, donde realmente estamos en una relación íntima contigo. Pero esto no va, yo no conozco todas esas personas y no conozco su corazón, pero usted sabe. Y sobre todo, Dios sabe en qué condición está la iglesia, su iglesia y cada uno de los creyentes, sus hijos.